תביט אלוהי. כן יש הרבה הסתר פנים ואהבות שאי אפשר
Pongan atención para que ninguno los engañe con religiones y disfraces ridículos conforme a las tradiciones de los hombres, como ya se acostumbra en el mundo, y así no les enseñen la verdadera doctrina de Jesús el Cristo. Colosenses capítulo 2, versículo 8. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Una vez más, muchísimas gracias por sintonizar su programa semanal, La Biblia, una evidencia extraterrestre innegable. Soy su servidor, José J. Valderrábano, y con el gusto de siempre espero que todos ustedes, ahora sí, se hayan dado el tiempo y de sobra para haber comprobado las citas presentadas la semana pasada. No olviden que el hacerlo les dará la seguridad plena y la certeza de que lo aquí dicho es cierto. Y bueno, en esta ocasión, antes de iniciar, quisiera yo, queridos televidentes, ofrecerles una disculpa porque hubo una muy intensa solicitud de parte de varios de ustedes que amablemente nos dijeron: oye, espérate, ya terminaste judaísmo y dinos dónde quedan la nueva secta o grupo religioso llamado los judíos mesiánicos. Bueno, yo honestamente, queridos televidentes, no quise ahondar en esto porque los judíos mesiánicos solo son otro disfraz cristiano. Estos, permítanme decirles, y por favor yo les ruego que tengan a bien darnos toda su atención. Estos no se dan cuenta que reconocer públicamente y a gritos que Jesús el Cristo es el Mesías no significa hacer con su persona otro culto por el cual también se exija el pago en efectivo por sus vanas enseñanzas, y disfrazarse de israelitas sin estar circuncidados y sin cumplir con las leyes que el Mesías cabalmente cumplió. Entonces, queridos hermanos, repito, ¿quiénes son los judíos mesiánicos? Es otro grupo cristiano y la fachada con la que ellos se ostentan es totalmente cristiana. ¿Por qué? Porque no se dan cuenta que en lugar de tener como base principal la doctrina, la cual solo, repito, solo radica en los evangelios, no, para el judío mesiánico siguen siendo las 14 epístolas de Pablo las que conforman, podríamos decir, el sustento de dicho movimiento religioso. Y bueno, muchas gracias, ofrezco una disculpa, espero queden ustedes satisfechos. Y queridos televidentes, iniciamos. Debido a que muchos de ustedes a últimas fechas me han pedido que exprese mi opinión respecto del Papa pobre, este nuevo Papa humilde, el Papa que no quiere una guardia personal, permítanme, por favor, por esta ocasión, no darles mi punto de vista, sino mostrarles las evidencias de este teatro y que juntos hagamos una valiosísima reflexión. Observemos, por favor, queridos hermanos, en pantalla. Este hombre no va caminando. El vehículo que lo transporta, además de blindado, es de las marcas más prestigiadas del mundo. Su indumentaria es de las telas más finas
y fabricada por los sastres más exclusivos. Entre ellos, quiero comentarles, se habla de Philip Morris, un inglés afamado. Dice que no quiere escolta personal. Y por favor observen que lo rodean los mismos 15 guardias fuertemente armados. Y bueno, lo que tiene a medio mundo fascinado, dicen ellos, es su humildad para saludar y besar a los niños y a los enfermos. Y bueno, queridos hermanos, yo creo que por todo lo que los que asisten a Roma, por las cantidades que pagan a una de las ciudades más caras del mundo, es lo menos a lo que tienen derecho, ¿no? A que este tipo se baje de su carro y les diga, hola, ¿cómo están? Porque esto es irónico y además es ridículo, pues se hace llamar a sí mismo el representante de Cristo. Y todos estamos olvidando, queridos hermanos, que Jesús nunca ni jamás se acercó a los enfermos para saludarlos o para decirles, hola, ¿cómo estás? Recordemos que el maestro se acercaba a ellos para sanarlos. Incluso, recordemos que sus 12 apóstoles tuvieron ese poder. Mas este hombre, como vemos, no puede sanar a nadie. Y el hecho de que se haya bajado de su automóvil a darle palmadas a un inválido, es lo menos que puede hacer este tipo, agradeciendo la riqueza en la que vive. Pues quizá él no posea muchos bienes materiales, pero a partir de que él es nombrado papa, ahora él es, podríamos decir, una de las últimas palabras. Y bueno, desde el momento en el que se sienta en ese trono, de la nada, como todos los papas, ha salido para ser rey. Pero, ¿qué necesidad tendría alguien a quien su pan, su vestido de telas finas, los metales con los que se adorna, su techo, su seguridad, su salud, su cobija, sus medios de transporte, todos los medios de comunicación que están dispuestos para él? Lo pagan los fieles de su iglesia. En consecuencia, queridos hermanos, démonos cuenta que todo esto de la tal humildad papal es falso. Ahora bien, continuemos entonces con esta imagen que amablemente nos envía don Alex Unzueta. ¿A quién? A nombre de todos nuestros queridos televidentes, agradezco su interesante aportación, en donde podemos claramente observar que esta cruz papal no es la cruz común que tiene crucificado al Cristo, sino que posee una simbología diferente. Y se puede ver con claridad también que no es la cruz de oro que estamos acostumbrados a ver, sino que esta es supuestamente, y les pido que por favor me permitan subrayar supuestamente, porque hay oro blanco. Aquí dice supuestamente que es de plata y la porta desde su nombramiento como obispo de Auca, en Argentina, en enero de 1992 por el Papa Juan Pablo II. Pero en esta foto se ven unas ovejas, queridos hermanos, tanto a la derecha como a la izquierda.
En la parte superior, una paloma aparentemente en vuelo, porque se aprecia con las alas extendidas, y un extraño personaje que para cualquiera representaría a un pastor. Más, su postura es semejante a un cuerpo embalsamado observen ustedes, de acuerdo a la cultura egipcia, sosteniendo los cetros representativos del gobierno del Alto y del Bajo Egipto. Y si ustedes me permiten, también circula la teoría de ser un símbolo masónico, pero honestamente, queridos hermanos, aquí cabe preguntarnos, bueno, ¿es importante el material de que está fabricada esta cruz? ¿Acaso es trascendental que no esté grabada la imagen del Cristo crucificado, sino que sea otra muy distinta a la base dogmática? Pues no. ¿Y saben por qué? Porque finalmente es la misma mentira. No deja de ser la misma mentira. Pues ese hombre que representa a su iglesia, ese rey, es quien dice estar dando una imagen de humildad. Pero, mientras la institución que lo puso al frente no sea humilde, caritativa, y lo más importante, y mientras esta institución no dé a conocer a la humanidad la verdad, y deje de codiciar el dominio de los hombres, esto jamás va a terminar, sino hasta que nuestro maestro vuelva al lado del Padre nuestro Dios para hacer el justo juicio a las naciones que se dejaron seducir por aquella ramera, como Dios le llama a esa poderosísima institución hoy llamada Iglesia Romana o Iglesia Cristiana. Permítanme porque estoy incluyendo a las dos. Recuerden que a esta, la romana, le llamó la grande ramera, y a la segunda, que es la Iglesia Cristiana, también el Altísimo le llama la segunda ramera o falso profeta. Y bueno, dicho lo último, quiero aprovechar para expresar mi más entrañable agradecimiento a don Alberto Core por compartir esta muy sabia reflexión, diciéndonos nuestro amado Alberto Core lo siguiente. Presten atención, queridos hermanos, y primeramente don Alberto Core, a nombre de todos los queridos hermanos que ya formamos esta familia de la evidencia, la última evidencia, por esta sabia reflexión, usted dice, la culpa no es de la ramera, pues ramera es y solo se exhibe, sino del hombre infiel que va y se revuelca con ella. Y miren esto, hermanos, y después se queja porque lo contagió de una infección repugnante y horrible como es la religión. Igualmente, muchísimas gracias a don Anthony Amezquita Domensain por hacernos llegar esta ilustración que refleja prácticamente la realidad en que muchos nos hemos visto envueltos al asistir a tal o cual culto.
Pues, como se puede observar, el religioso, al recibir al fiel, le dice: bienvenido a la iglesia, hermano. Usted no va a necesitar esto. Mientras le abre la cabeza para sacarle el cerebro. Y en efecto, así sucede, queridos hermanos, pues en vez de cumplir con lo que el maestro nos dijo, y que así ha estado escrito en Juan, capítulo 5, versículo 39, que a la letra dice: investiguen muy bien las escrituras, porque ustedes creen que en ellas tienen la vida eterna, y no, ellas simplemente les darán testimonio de mí. O en lugar de cumplir con lo ordenado por Dios, nuestro Padre, en Amós capítulo 5 versículo 4, que a la letra dice: búscame y vivirás. Nos ha sido más fácil ir al templo a que nos platiquen y nos embelecen con toda esa sarta de mentiras, mismas que finalmente son el medio del que se valen para tener el dominio pleno, fíjense bien, hermanos, sobre nuestras vidas, y no es eso, sobre las vidas de los que todavía, hermanos, están por nacer. Y finalmente, reciba nuestra más entrañable gratitud, don Jesús Arreola, por hacernos llegar la noticia de la satírica declaración del cardenal sudafricano Wilfred Fox Napier, quien durante una entrevista a la televisora inglesa, la BBC, manifestó, miren ustedes, bueno, se van a admirar, hermanos. Escuchen lo que este enfermo, porque así se dice, ¿eh? Lo que este malvado loco dice: los pederastas deben ser tratados, pero como enfermos, no como criminales. Y añadió: de acuerdo a mi experiencia, ¿y qué creen? Lo que es su biografía de este, dice que fue abusado sexualmente en su juventud. Dice que, de acuerdo a mi experiencia, la pederastía es realmente una enfermedad, no es una cuestión criminal, es una enfermedad. Y no creo que una persona merezca ser castigada cuando ella misma fue herida. En conjunto, queridos hermanos, con este informe, presento también la imagen provista por nuestra querida hermana Fabiola Macedo, en donde un religioso se confiesa ante otro diciendo: violé niños, sí, pero fue sin condón. Por lo que el otro le responde: como Dios manda, hermano. Queridos hermanos, ¿acaso este perro desgraciado, sedicente cardenal, que dice que la pederastía es una enfermedad, no un crimen? A todas luces se ve que él no conoce que la ley bendita del Altísimo al respecto dice: y así quedó escrito en la ley, libro del Deuteronomio, capítulo 22, versículos 25 al 27. Si alguno encuentra alguna mujer y la obliga a copular con él, éste morirá
pues la mujer fue violada. Y aunque ella pidió ayuda, no hubo quien la defendiera. Queridos televidentes, ustedes y yo sabemos que no va a faltar algún perro que diga, pero se refiere a la violación de una mujer. ¿Sí? ¿Es cierto? Y si esto el bendito lo hace por la mujer, que aún pudiendo emplear su fuerza es deshonrada, razonemos. ¿Qué creen ustedes que piense el Altísimo? Si no va a ser también la pena de muerte para hacer justicia a los bebés que se encuentran ante estos perros desgraciados totalmente en un estado de indefensión. Qué pena, ¿verdad, hermanos? Y bueno, ahora continuemos conociendo algunos más de los preceptos ordenados por nuestro Señor en su ley santísima y que a la letra dicen. Libro de Levítico capítulo 19, versículo 16. No andarás en chismes. Libro de Levítico capítulo 19, versículo 16. No te cruzarás de manos cuando peligre la vida de tu prójimo. Libro de Levítico capítulo 19, versículo 17. No odies a tu prójimo, pero sí corrígelo y no toleres en él ningún pecado. Libro de Levítico capítulo 19, versículo 18. No hagas venganza, no te vengarás de nadie, ni serás rencoroso. Pero escuchen, queridos hermanos, mas amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y esta ley, la cual los grupos cristianos dicen que fue Jesús el que dijo, amarás a Dios por sobre todas las cosas. Claro, amarás a Dios por sobre todas las cosas. Y si nuestro Señor nos dio esa ley santísima con la cual Él se congratula con todos nosotros, al amar a Dios, forzosamente es porque cumplimos con lo que Él ama y es esa forma de vida correcta ante sus ojos. Y el amarás a tu prójimo como a ti mismo. Observen, queridos hermanos, que esta ley no es de nuestro querido Maestro, sino de nuestro amado Padre desde el principio de los tiempos. Libro de Levítico capítulo 19, versículo 19. No cruzarás animales para hacer mezcla de razas. Libro de Levítico capítulo 19, versículo 19. No sembrarás la tierra con mezcla de semillas. Libro de Levítico capítulo 19, también versículo 19. Pero presten atención, queridos hermanos. No te vestirás con mezcla de diversas telas. No mezclarás lana y algodón, lino y lana. Y si alguno de ustedes se pregunta, ¿y por qué? Bueno, porque ya sabemos que hay hermanos que tienen esa curiosidad. ¿Recuerdan ustedes, queridos hermanos, que cuando en nuestros días, no de reposo, sino de descanso, la truza es algodón, nuestra playera es algodón, la calceta, algodón, pero es de nylon
conjunto deportivo. ¿Recuerdan ustedes, queridos hermanos, que cuando saludamos a alguien, hola, ¿cómo estás? ¡Ay! ¡Ay, me diste toques! Entonces, dice el Altísimo, no te vestirás con mezcla de diversas telas. Y para aquellos que tocan algo metálico, como es la chapa de su automóvil, etcétera, ¡ay, me dio toques! En efecto, recuerden ustedes, queridos hermanos, que el mezclar las telas provoca en nosotros que la energía que estamos produciendo no fluya. Por eso cuando tocamos algo, zzz, zzz, sale la corriente. Y si ustedes recuerdan, esa misma corriente que nos está aumentando, nos hace como estar en un estado de cierta flojera, creyendo nosotros que es nuestro día de descanso. No, lo que está provocando esta malestar, esta actitud, no es sino el no cumplir con las leyes de nuestro Padre. Y bueno, para las queridas hermanas, no lo olviden, ¿se ven ustedes tan hermosas, tan lindas, con tobilleras, como con las pantimedias? Pero cuidado, queridas hermanas, si vamos a usar la media que es de nylon y nos vamos a vestir de lana, creo que vamos a tener un poquito de choque en ello y no estaríamos cumpliendo la ley del Altísimo. Y si ustedes en algún momento dado se preguntan, oye, ¿y si los 613 estatutos de nuestro Señor se resumen en 10 mandatos, en cuál de ellos estaría esta ley? En no adulterarás. Recuerden ustedes que no adulterar quiere decir no alterarás, no modificarás. Entonces, estaríamos alterando nuestro vestido con una prenda extraña y forzosamente esto nos obliga a tener una actitud contraria a ese optimismo con el que actualmente ustedes están acostumbrados a bendecir, a saludar y a darle gracias al bendito. Y por último dice, libro de Levítico capítulo 26, no comerás nada con sangre. Y quiero comentarles, solo como comentario, queridos hermanos, en ocasiones hay madres de familia que cuando rompen un huevo y tiene una mancha de sangre, piensan que con batirlo y freírlo, esto se pierde. Normalmente lo que se hace en el caso de nosotros, en la casa de ustedes, es que primero en un recipiente adicional se va quebrando cada huevo y si este se encuentra en condiciones óptimas, se pasa al recipiente que tiene más de estos. Si este no cumple las características que el bendito nos ordena, este se tira. Ustedes van a decir, ¿vas a tirar la comida? No, estamos desechando lo que el bendito dice, no comerás. Y dando continuidad, queridos hermanos, al conocimiento acerca del sustento bíblico que hemos venido presentando semana a semana, concerniente a la falsedad de las religiones, esto es lo que así ha estado escrito en Isaías capítulo 30, versículos del 9 al 11, y que a la letra dice, los hombres de este mundo no solo son rebeldes, también son unos mentirosos, pues ninguno quiso cumplir la ley del Señor. Y prefieren decir a todos aquellos que les profetizan,
no nos profeticen la verdad. Y a los vigilantes del cielo, burlándose de ellos, les dicen, no vean cosas maravillosas. Mejor háblenos de cosas que nos complazcan. Cuéntenos mentiras. Asimismo, dicen, váyanse de aquí, aléjense y dejen de hablarnos acerca del Santo de Israel. Y esta cita que acabamos de comentar, queridos hermanos, para todos aquellos que dicen que la guerra de las galaxias es mera fantasía, para aquellos que no se cansan de ofender a mi querido y entrañable amigo Jaime Maussan, ahora sepan que todo lo que aquellos que ofenden a estos, lo único que están haciendo es ser ellos por los que el Señor nos dio la profecía anterior, que dice, no nos cuenten nada de eso. Isaías capítulo 36, versículos del 4 al 6. El gran rey dice así, ¿qué confianza es esta en la que ustedes confían? Si aseguran que soy el Señor de los ejércitos, ¿en quién confían que se rebelan contra mí? Miren que ustedes confían en ese madero de leño frágil, sobre el cual si alguien se apoya en él, le entrará por la mano y lo atravesará. Pues lo mismo es el ídolo, en este caso el crucifijo, de aquella gran ciudad, el Vaticano, para con todos los que en él confían. Y solo permítanme, queridos hermanos, reflexionar junto con ustedes. Si aseguran que soy el Señor de los ejércitos, ya vimos que el Señor vendrá con 200 millones de efectivos. Fíjense bien, si aseguran que soy el Señor de los ejércitos, ¿cómo es que confían en un madero, en un leño frágil, sobre el cual si se apoyan, éste los atravesará? Es como una lanza la que atravesará nuestro corazón si seguimos, queridos hermanos, dejando nuestra confianza en un trozo de leño y no confiamos en el Señor de los ejércitos. Isaías capítulo 40, versículo 17 y versículo del 20 al 21. Como nada, dice el Señor, son todas las gentes delante de mí. Y en su comparación serán estimadas en menos que nada y que lo que no es. Pues el pobre escoge para adorar madera que no se dañe. Va en busca de un artesano hábil que le haga una imagen que no se mueva. ¿Acaso no saben que por casualidad no han escuchado? ¿Por qué nunca les han contado cómo fue en el principio? ¿Por qué no han sido enseñados cómo fue desde que la tierra se fundó? Isaías capítulo 44, versículo del 9 al 11. Presten su atención, queridos hermanos, se van a impresionar con esto. Los fabricantes de ídolos en imágenes de escultura, todos ellos son pura fantasía. Y su obra
que más aprecian, para nada es útil. Y ellos mismos, para su propia confusión, son testigo de que sus muñecos ni ven ni entienden. ¿Quién fabricó un dios? ¿O quién formó una estatua que para nada sirve? Pues todos ellos serán avergonzados, porque los mismos artesanos son hombres. A mi llegada, todos ellos estarán juntos ante mi presencia, y en ese momento se espantarán, temblarán y serán humillados. Isaías capítulo 44, versículos del 12 al 21. Prestemos atención, por favor. Así lo dijo el Señor. El herrero trabaja al ídolo con la tenaza, da forma a su obra en las brasas y la detalla con el martillo. Y mientras la forja con su fuerte brazo, se cansa y le da hambre. Pero a pesar de su cansancio, ni siquiera bebe agua. El carpintero extiende su regla, traza la imagen con el lápiz, le da forma con el cincel y con el compás marca su tamaño. Y así es como el hombre logra la imagen de un hombre de hermosa figura humana, cuyo destino es habitar en las casas y en los templos. Él mismo corta los cedros, toma un roble o una encina que cultivó entre los árboles del bosque, o planta un pino, que es la lluvia la que lo hace crecer. Y de estos árboles se vale el hombre para tomar combustible y para hacer que su entorno sea cálido. Después cuece su pan por medio del fuego. Y finalmente, de lo que resta de la leña, se fabrica también una figura a la que le llama Dios y lo adora. Fabrica una imagen y se arrodilla delante de ella. Parte del leño quema en el fuego, con otra parte cuece su pan y su carne para comer. Prepara su asado y se llena. Y cuando se calienta dice: ¡ah, cuánto calor! ¡Qué hermosas llamas! Y de lo que sobra hace un dios en escultura para ídolo suyo. Y se arrodilla ante él y lo adora y le ruega diciendo: líbrame de todo mal, porque tú eres mi Dios. Así lo dijo el Señor. No supieron, no entendieron, porque tienen tapados los ojos para no ver y su mente para no alcanzar a entender. No recapacitan, no tienen ciencia ni inteligencia para reflexionar en sí mismos acerca de: si la mitad quemé en el fuego y sobre sus brasas cocí mi pan, asé también mi carne y me la comí. ¿Me he de arrodillar ante lo que resta de un leño?
¿Es que delante de un tronco de árbol me tengo que humillar? No obstante que una parte de esa madera que forma al ídolo ya es considerada ceniza, aún así el hombre es necio y la adora. Y no se desengaña a sí mismo diciendo, ¿no acaso lo que he fabricado con mis manos es una falsedad? Acuérdate ya de estas cosas, oh pueblo mío, porque no debes olvidar que tú eres mi siervo. Y bueno, ahora bien, queridos televidentes, demos paso a un tema esperado por muchos de ustedes, que a algunos impresionará y a otros sensibilizará muchísimo, pero que sin duda a todos en conjunto nos hará conocer una verdad que hasta hoy había sido falseada. Conozcamos entonces acerca del islamismo. Y actualmente lo que para muchos es una religión extremista, para otros es un régimen de gobierno. Y sin embargo, el islamismo no es más que el mismo modelo de vida, hermanos, cimentado en la sumisión ante Dios, Alá el Altísimo, a través de la obediencia y el alejamiento absoluto, junto a la total renuncia a la idolatría. Es importantísimo dejar en claro que el hecho de pertenecer a una cultura tan antigua, hermanos, erudita y valiente como lo es el Islam, no representa automáticamente ser, como al día de hoy, injustamente se les ha denominado extremistas. Pues el comportamiento de quienes conforman esta destacada civilización, que en muchas ocasiones hemos considerado como fundamentalista, es precisamente ello lo que les ha dado la fortaleza de hacer que su nación perdure por miles de años y a la vez ella no padezca ninguna modificación a sus valores y principios doctrinales establecidos en el Corán, mismos que a diferencia de otros, como se tiene idea en gran parte de la población mundial, no son reglas injustas ni perjudiciales, sino que el hecho de que los musulmanes, como se les conoce a quienes pertenecen al Islam, cumplan de manera estricta con las normas que Dios, Alá el Santísimo, les ha ordenado, si las llevan a cabo de manera estricta, hermanos, es precisamente por el gran amor que le tienen a Dios, Alá el Misericordioso, y al mismo tiempo por ese temor que se tiene a ser castigados por quien les bendice en todo momento en sus vidas. Además, los musulmanes, correctamente llamados islamitas, por ser descendientes de Ismael, que correctamente dicho sería ismaelitas, primogénito de Abraham, si son hombres fieros y guerreros, es porque así Dios lo determinó
Y así ha estado escrito en Génesis capítulo 16, versículos del 7 al 12, que a la letra dice: y el Señor en su ángel encontró a Agar en un manantial de agua en el desierto, camino del sur. Y le dijo el Señor: Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes y a dónde vas? Y ella le respondió: huyo de Sarai, mi señora. Y le dijo el Señor: regresa y sé sumisa bajo su mano, porque yo te juro que multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada por ser tan grande. Has concebido y parirás un hijo, al cual llamarás por nombre Ismael. Él será hombre fiero, porque he oído tu aflicción, y vivirá delante de todos sus hermanos. Él se enfrentará a todos, y todos lo enfrentarán a él. Tal y como sucede, queridos hermanos, al día de hoy. Mucho se ha criticado al Islam, incluso ha sido aberrantemente señalado como terrorista. Mas vean ustedes por qué no hay ni ha existido jamás tal motivo. El que la gran mayoría de naciones débiles, subrayo, débiles, juzguen esto, es debido a la influencia solo de los gobiernos poderosos e incongruentes. Estos gobiernos, queridos hermanos, nos estamos refiriendo a los gobiernos Illuminati, que hacen de la opinión pública una burla, porque no debemos olvidar que Dios, Alá, el más grande, solo a ellos los hizo reyes, jeques, sultanes, emires, y no solo eso, los asentó en una tierra cuya riqueza natural, el petróleo, es tan vasta que tienen todo el poder energético para desestabilizar al mundo. La actitud de quienes somos ajenos a los principios islámicos y aún más al linaje, hemos actuado de manera tonta, queridos hermanos, absurda, irrisible. Pues, reflexionemos lo siguiente. Entonces, quiere decir que los romanos apostólicos, si han tenido todo el derecho de llamar protestantes desde hace cientos de años a otros movimientos religiosos que no comparten el regirse bajo sus mismos principios dogmáticos, conscientes ellos de que nacieron de sus mismas infidelidades. Entonces, ellos sí tuvieron todo el derecho de perseguir y asesinar con saña a cientos de miles, porque ellos sí creyeron que era fundamental que prevaleciera su propia invención. ¿Y qué hay de todos los objetos de tormento inventados por sus propios prelados? Aún antes de la Inquisición, como lo es el empalamiento. Deja de estar. El potro, la pera, la garrucha,
el borceguí, el aplastacráneos, el cepo, la rueda, la guillotina, la sierra, la jaula colgante, el casco, etcétera. Y esto, queridos hermanos, sin olvidar los cientos de miles incinerados vivos que sirvieron no solo para la diversión de sus reyes y demás religiosos, sino también para generar miedo e imponer su sometimiento a los pueblos. Si a los musulmanes alguno los quisiera señalar como fundamentalistas, que quiere decir extremistas, que esté consciente, queridos hermanos, que solo será porque ellos sí saben que lo único primordial en la vida es seguir al pie de la letra la ley de Dios, Alá el piadoso, la ley de nuestro Señor, la única ley que nos enseña ese único modelo de vida que a Él tanto le agrada. Por tanto, es un cinismo recalcado que cualquiera llame protestante a todo aquel que no comulga con su culto y no se admita que Dios, Alá el único, y todo su pueblo islámico llamen infieles a los que no siguen la ley santísima. ¡Qué chistosos! ¿Quién es aquel que lo señala como tal? Son los Illuminati. ¿Y por qué? Porque los musulmanes son los únicos que más se apegan a la ley de Dios, Alá el Eterno, misma que ellos, los Illuminati, desde que llegaron a la tierra, en su proyecto tan perfecto, han querido borrar de la mente de todo ser humano. A continuación, queridos hermanos, un extracto de citas muy precisas del Corán, en donde podrá constatar que el Islam, además de ser todo un modelo de vida, repele cualquier vínculo idólatra y enaltece a un solo Dios, Alá. Y si alguno de ustedes dice, oye, es que no tengo el Corán, el programa para satisfacción de ustedes queda grabado en nuestra página. Y para aquellos queridos hermanos que también lo bajan de inmediato a sus discos duros, cuando tengan un Corán, que por cierto son muy económicos, y no me lo tomen a mal, pero también se encuentra en la red, creo, queridos hermanos, que tendrán ustedes oportunidad de corroborar lo aquí dividido. El Corán, Asura, capítulo 2, versículo 73. Entre la mayoría de los hombres no conocen el libro, que es la ley de Dios, sino solamente los cuentos engañosos, y no tienen más que ideas vagas. Ay de aquellos desgraciados de los que, al recibir el libro con sus manos corruptas, dicen, esto es lo que proviene de Dios, para sacar de ello un beneficio ínfimo. Desgraciados ellos a causa de lo que han escrito sus manos y a causa de las ganancias absurdas que de ello sacan. El Corán, Asura 2,
versículo 165. Cuando se les dice, sigan la ley que Dios les ha enviado, responden, pues nosotros seguimos las costumbres de nuestros padres, pero ¿no acaso sus padres eran gente que no entendían nada y que no estaban en el camino correcto? El Corán, Asura 3, versículo 64. Oh, ustedes que han recibido las Escrituras, ¿por qué revisten la verdad con el manto de la mentira? ¿Por qué la ocultan ustedes que la conocen? El Corán, Asura 4, versículo 22. El arrepentimiento no le sirve de nada al que hace constantemente malas acciones y al que al acercarse a la muerte exclama, ¡ay, me arrepiento de mis pecados! Cuidado, queridos hermanos, ustedes los cristianos, que andan con mentiras diciendo que en el último momento si se arrepienten, solo Jesús salva. Este es el segundo libro, aparte de otros que hemos comentado, que tienen fácil acceso a él, que no dice lo que ustedes afirman. El Corán, Asura 4, versículo 169. Oh, ustedes los que han recibido las Escrituras, en su religión jamás digan de Dios más que lo que es verdad. El Mesías, Jesús, es el apóstol de Dios y es su verbo, que quiere decir su proyecto, que echó, que quiere decir que cumplió, en María, en una vida que proviene de Dios. Crean, pues, en Dios y en sus apóstoles, y nunca ni jamás digan, hay una Trinidad, abstengan de hacerlo, pues Dios es único. ¿Cómo tendría un hijo? A él pertenece todo lo que hay en los cielos y en la tierra. Su patronato basta para tener a Dios como Señor. El Corán, Asura 5, versículos 62 al 63. Oh creyentes, no busquen apoyo en los hombres que han recibido la Escritura, ni en los infieles, que quiere decir en los idólatras, que hacen de su culto un objeto de burla. Cuando oyen la llamada para la oración, hacen de ella un objeto de burla y de risa. El Corán, Asura 9, versículo 9. Venden las enseñanzas de Dios por un valor ínfimo y apartan a los demás de su camino. ¡Qué malas son sus acciones! El Corán, Asura 16, verso 75. Adoran al mismo tiempo que a Dios, a quienes no pueden procurarse ningún alimento del cielo y de la tierra, y que no pueden hacer nada. El Corán, Asura 25, versículos 3 al 4. Los idólatras han tomado otros dioses distintos a Dios, dioses que no han creado nada, sino que han sido creados. El Corán, Asura 40, versículos 10. Los infieles
quiere decir los idólatras, oirán en ese día una voz que les gritará desde el cielo: el odio de Dios contra ustedes es mayor del que ha sido entre ustedes mismos, cuando, invitados por la fe, no han creído. El Corán, Sura 47, versículo 36. Dios no concederá el perdón a los infieles, a los idólatras, que han procurado apartar a los demás del camino de Dios y que han muerto en la infidelidad, que también es sinónimo, queridos hermanos, de incredulidad. Aquellos que ya murieron y no creyeron. El Corán, Sura 3, versículo 60. Abraham no era ni judío ni cristiano. Él era piadoso y resignado a la voluntad de Dios, y nunca formó parte del número de los idólatras. Queridos televidentes, muchos de ustedes me han expresado su inquietud respecto al conflicto que persiste entre judíos y musulmanes en Medio Oriente. Por lo que, antes de continuar, les pido que vean por favor esta ilustración que tan amablemente nos comparte nuestra querida hermana Rebeca Morelli, a quien, a nombre de todos nuestros queridos televidentes, les agradezco su colaboración, en donde se representa a un judío golpeando intencional y provocativamente a un árabe, quien, sin saber por qué es golpeado, se maravilla de ver cómo el judío se queja ante un estadounidense, quien toma coraje en contra del árabe, como si hubiera sido este quien golpeó al judío. La imagen, o por qué no decirlo, esta imagen refleja claramente que ha sido la historia de estas dos naciones. Pero la base de este conflicto, queridos hermanos, no surge por el territorio de Gaza, como muchos creen, sino que se remonta a miles de años atrás, cuando nacen los descendientes de Abraham. Y es que no debemos olvidar, queridos hermanos, que los palestinos de hoy, antiguamente eran llamados filisteos. ¿Se acuerdan de Goliat? Claro que sí, era filisteo. Es importante recordar que Abraham, no Abraham, sino que Abraham, como era su nombre original, amaba a Sarai, su mujer, quien, al ser estéril y no darle hijos, ésta le pidió a su esposo que tomara por mujer también a su sierva Agar, pero cuyo origen, queridos hermanos, era egipcio y había estado a su servicio por 10 años, para que cuando ésta diera a luz, Sarai tomara como suyo al hijo que Abraham engendrara con la sierva. Mas, al estar embarazada, Agar se empezó a burlar de la esterilidad de Sarai, quien, después de quejarse ante su esposo, y al ser sierva suya, Sarai comenzó a maltratarla. Fue así como Agar decidió huir, pero el Señor le ordenó que regresara, que fuera sumisa a su ama Sarai y que no se preocupara por su hijo, a quien debía llamar Ismael, pues su descendencia, además de incontable, también sería poderosa. Y así lo hizo. Ella regresó al campamento. Y bueno, puntualicemos, queridos hermanos. Bien, el primer hijo que engendró Abraham
de nombre Ismael, fue con su sierva Agar. Y después de que a Sara Dios le concediera el dar a luz un hijo para su esposo, al nacer, éste lo llamó Isaac. Pero observen ustedes esta soberbia. Y cuando creció el niño, estamos hablando de Isaac, y fue destetado, hubo un gran banquete. Y vio Sara al hijo de Agar, Ismael, su sierva egipcia, que se burlaba. Y le dijo a Abraham: echa a esta sierva junto con su hijo, échalos de aquí. Pues el hijo de esta sierva no heredará con mi hijo Isaac. Pero a Abraham lo que dijo su mujer le pareció muy grave, pues no olvidemos que Ismael era su hijo primogénito. Y esto se corrobora en Génesis capítulo 21, versículo del 8 al 11. Ahora bien, concentrémonos en la detallada descripción de los elementos que causaron, queridos hermanos, un enfrentamiento que por Dios nos ha sido anticipado. Lamentablemente, también nos ha dicho, no tendrá fin, sino hasta el día en que los hombres seamos enjuiciados por él. Antes de iniciar este análisis, es importante recordar que la palabra primogénito, hermanos, quiere decir primer gen. Es el término que se emplea para identificar al hijo que nace primero. Reflexionando entonces, el primer hijo que tuvo Abraham fue con la sierva Agar, a quien llamó Ismael. Este, por tanto, tiene los derechos de primogénito. Y así lo confirma la ley de Dios, que así ha estado escrito en Deuteronomio capítulo 21, versículo 15 al 17. Y que a la letra dice: cuando un hombre tenga dos mujeres, una muy amada y la otra no muy querida, y la amada y la no muy querida le parieren hijos, y el primogénito sea de la no muy querida, será que el día que reparta herencia a sus hijos, no podrá dar preferencia del derecho de primogénito a los hijos de la amada. Forzosamente tendrá que darlo al hijo de la no muy querida, que ese sí es el primogénito. Consecuentemente, de inmediato intuimos que la actitud, hermanos, de Sara en contra de Ismael y su madre es de envidia, porque Dios permitió que Abraham engendrara su primer hijo Ismael con Agar, su sierva, de codicia por desear que en su hijo Isaac recayeran la influencia y los derechos de una atribución, como es la primogenitura, que a él no le correspondían, y también de soberbia por humillar y repudiar a Ismael junto con su madre Agar. Ahora, haremos una observación que nos permitirá ampliar aún más nuestro entendimiento sobre lo que hoy en día sucede en el Medio Oriente. Y esto, a lo que me refiero, tiene que ver con la penúltima cita comentada, queridos hermanos, ya que en ella pudimos apreciar que Agar era sierva, pero de origen egipcio. ¿Acaso no el país de Egipto se rige en la actualidad bajo los principios del Islam? Si la desobediencia de Abraham continúa en Isaac con el pueblo de Israel,
si la descendencia, queridos hermanos, de Abraham continúa en Isaac con el pueblo de Israel, hoy igualmente una gran nación, ¿por qué no aceptar que las generaciones que se desprenden de Ismael, primogénito de Abraham, son también aquella gran nación que hoy conocemos como el Islam? Asimismo, no debemos olvidar, hermanos, que Dios le prometió a Abraham que su generación sería incontable. Y hoy esto se cumple tanto en la población musulmana como en la población judía, que son las que sobreabundan en todo el planeta, aunque de manera lamentable con una permanente rivalidad. Pero preguntémonos todos, ¿cómo es posible concebir que judíos mantengan actualmente una rivalidad contra sus hermanos musulmanes por el territorio de Gaza, siendo que en Jerusalén, la ciudad más importante donde se funda el judaísmo y sobre lo que algún día fue la casa de Dios aquí en la tierra, se encuentra ubicado uno de los símbolos más representativos de la cultura musulmana, que es el Domo de la Roca, conocido también como la Mezquita de Umar? Reflexionando esto, podemos darnos cuenta de que hay una actitud, queridos hermanos, que no concuerda con este comportamiento, pues, aunque Israel lograra impedir que los islámicos se apropiaran de ese territorio, no dejará de ser Jerusalén reconocido a nivel mundial por aquella hermosísima construcción que identifica al bendito pueblo musulmán contra el que muchos judíos, aun siendo nuestro hermano mayor, nos seguimos rebelando. Pero lo mismo sucede con respecto a la Mezquita de Umar, el ícono musulmán, que mundialmente es también conocido como el Domo de la Roca. Bueno, pues, ¿sabían ustedes que para los judíos este lugar es tan importante como para los árabes? Ya que para los musulmanes, la roca que se encuentra en el interior es aquella sobre la cual Mahoma, que es lo correcto, fue ascendido a los cielos por Gabriel en una burak, que quiere decir una luminosidad, para recibir de Alá el Santísimo los mandamientos divinos que debían ser enseñados a los hombres. Mientras que para los judíos representa aquella piedra sobre la cual Abraham estuvo a punto de sacrificar a su hijo Isaac para ofrendarlo a nuestro Señor conforme le fue ordenado. Entonces, queridos hermanos, ¿no les parece una total incongruencia que dos pueblos que en nada parecen estar de acuerdo comparten un lugar que finalmente ambos aluden a que representa parte del fundamento de su historia? Ahora, pregúntense también, ¿y el monte Sinaí no es el lugar donde Moisés recibió de Dios la ley que gobierna el modo de vida de los judíos? ¿Por qué entonces como judío no se tiene acceso a él? ¿O será acaso porque dicho monte se ubica
en tierra egipcia, que es área musulmana y país de origen de la sierva Agar, quien después de haber sido entregada por Sara a su esposo Abraham para tomarla también por mujer, fue humillada y despedida de la tribu? ¿Verdad, queridos hermanos, que es, además de estúpido, risible este comportamiento? Por consiguiente, Islam, judaísmo, cristianismo, ya no importa con qué título nos identifiquemos, porque infiel es aquel que teniendo a su lado un amor, va en busca de otro. Y si todos decimos amar al mismo Dios, entonces dejemos ya de comportarnos como infieles y cumplamos todos con la única ley. Aquella que nos ordenó será el único medio para vivir en plenitud y en comunión con Él, con el Altísimo. Y aquella que como resultado de llevarla a cabo, viviríamos también en la misericordia del Señor y que la vida eterna recibiremos. Y permítame concluir con este razonamiento. Para amar a Dios, Alá el bendito, y enaltecer a todo un pueblo, no se necesita de hablar árabe, hebreo o latín, sino se requiere de cumplir los mandamientos de vida que nos hermanará y nos conducirá hacia el Altísimo. Y, queridos hermanos, para todos aquellos que amablemente nos están preguntando, ¿por qué matan los musulmanes? Queridos hermanos, ustedes han criticado la ley. El que juzga la ley, juzga al que la hizo. Si el Altísimo nos dice, al asesino, mátalo, al secuestrador, mátenlo, al violador, mátenlo, dice, y solo así quitarán ese mal de en medio de su pueblo. Queridos hermanos, los musulmanes no tienen miedo de morir. Ellos quieren, anhelan, desean cumplir con la ley del Altísimo. Y si algunos dicen, pero es que son muchos los inocentes que mueren, entonces nuestros padres debían haber pensado en eso antes, hermanos, de inducirnos, de empujarnos al matadero como lo hicieron. Pero quedémonos tranquilos, queridos hermanos, porque todos ustedes han encontrado el camino correcto. Ya no está en nosotros matar al asesino. Y si alguno dice, ¿estamos violando esa ley? Sí. Pero recuerden que también el Señor ordenó, hubiera jueces para que fueran los jueces los que dieran esa orden para estos criminales. Quédense tranquilos. Aunque en nosotros está el cumplirla, es en nuestros jueces en donde está el poder para que se lleve a cabo. Estemos en paz. Pero hermanos, los musulmanes están cumpliendo con un proyecto, pero ¿por qué motivo Estados Unidos dice que son los terroristas si se saludan de beso con los reyes, con los sultanes, con los emires? ¿Saben cuánto petróleo reciben de los árabes? Ah, y curiosamente,
¿Se fijan? Ya están empezando a exterminar pueblos enteros musulmanes. Entonces, si alguno se pregunta, oye, pero ¿cómo es esto? Cuidado. El gobierno Illuminati, curiosamente, quiere, como lo hizo ya con los judíos, llevar casi al exterminio a los que aman y practican la ley de Alá, el piadoso. Queridos televidentes, por hoy es todo. Y si a algunos les pareció un programa muy tranquilo, es que era necesario, importantísimo, que antes de juzgar, antes de señalar la paja de nuestro hermano, nos demos cuenta la viga que cargamos en nuestros ojos. Así es que, por hoy es todo. Próximo programa, ateísmo. Que el bendito Señor del cielo, que nuestro Padre, el Altísimo, los colme de total sabiduría y les llene de bendiciones. Que les multiplique todo cuanto ustedes tienen. Nunca olviden las palabras del Maestro. Cuando conozcan la verdad, esta los hará libres. Bienvenidos a la libertad. Muchas gracias y hasta la próxima semana, si Dios nos los permite. Yo te alabo, oh Padre, y te doy gracias que eres el Señor del cielo y de la tierra, por haber hecho que todos los que se dicen sabios y entendidos cerraran sus ojos a todas las cosas que se ven en el cielo y haberlas enseñado a los que las viven y las aprecian como niños. Y si esto ha sido así, es porque así te agrada. Benditos los ojos que en adelante pongan su mirada en el cielo para que vean tus maravillas. Nada es como se los han contado, ni nada es como ustedes lo han creído.